camera shows how Lewis gets the jump on the picture. In the air, team. 1941 was the start of the dance. Bienvenidos a Pelota con Historia, con Leonel Perdomo. Esto es Pelota con Historia y en este quinto episodio vamos a hablar precisamente sobre el quinto venezolano que llegó a las Grandes Ligas. Fue el primer venezolano que se uniformó con los Gigantes, fue el segundo zuliano que llegó a las mayores y el primer lanzador venezolano en participar en la Liga Nacional. Estamos hablando del gran Ramón Monzán. Monzán, nacido en Maracaibo en 1933, despertó su afición por el béisbol a temprana edad. Sus primeros pasos en el béisbol fue trasladándose a la ciudad de San Cristóbal para uniformarse con el equipo Deportivo Rubio. Posteriormente a esto llegó al béisbol de la Liga de Carora en 1952 con el equipo Torrellas. Durante su pasantía por el béisbol carorense, fue visto lanzar por algunas personas del equipo del Magallanes. Entre estas personas estaba incluido el también zuliano Adolfredo González, que ya conformaba las filas del Magallanes. Fue recomendado a don Carlos Labot, quien era el dueño del Magallanes en ese momento, y posteriormente Labot lo mandó a buscar y en un partido de práctica fue visto por un scout norteamericano que recomendó a Labot que lo enviara de inmediato a una academia de béisbol en Estados Unidos. Y en efecto así sucedió. Monzán tenía apenas 19 años. En 1952, Monzán viajó a Estados Unidos por primera vez y se unió a una academia de béisbol, donde consiguió un contrato con los Rojos de Cincinnati. Pero esto fue efímero, ya que poco tiempo después fue dejado en libertad. Un tiempo después fue firmado por el scout Willie Duke de los Gigantes de Nueva York, que lo asignó al equipo Shelby Farmers de la clase D, donde Monzán dejó un récord de 16 victorias y 7 derrotas con efectividad de 2.43, la segunda mejor de esa liga, liderando ese equipo para conquistar el campeonato de la Liga de Carolina del Oeste, y se convirtió en el primer raro caso de algún pelotero venezolano en debutar profesionalmente primero en Estados Unidos que en Venezuela. Luego de esta gran actuación en ligas menores, Monzán llega a Venezuela para uniformarse con el equipo del Magallanes en la temporada 52-53. Realiza su debut en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, convirtiéndose en una de las piezas más importantes de la rotación de picheo del Magallanes ese año, consiguiendo 5 victorias en su primera temporada. Luego de culminada la temporada en Venezuela, en 1953 regresó a Estados Unidos y esta vez se incorporó al Danville, equipo clase B, subió de categoría. Y esta temporada experimentó una de las mejores campañas que un lanzador venezolano ha experimentado en toda la historia en ligas menores. Lideró la liga en triunfos con 23 y lideró también la liga en ponches con 232. Fue el jugador más valioso del torneo y consiguió un récord de victorias nunca antes visto en la historia de esta liga. Sus actuaciones anteriores le permitieron en 1954, el año siguiente, ascender a la categoría AAA con el equipo de los Minneapolis Millers, con quienes tuvo un comienzo brillante de 11 victorias en 19 juegos, que trajo como consecuencia finalmente que recibiera el llamado a las Grandes Ligas por parte de los Gigantes de Nueva York el 2 de julio de 1954, luego de haber en tan solo 2 años subido de clase D a AAA. En los Gigantes de 1954 se encontró con un equipo con personajes como un joven Willie Mays y el boricua Rubén Gómez, con quien formó una gran amistad. Este equipo eventualmente en la temporada de 1954 ganó la Serie Mundial de las Grandes Ligas, pero ese año, sin embargo, Monzán no acompañó al equipo al final, ya que su estadía con los Gigantes en Grandes Ligas ese año limitó solo a 6 partidos, lanzando por 7.2 episodios, sin victorias ni derrotas, y posteriormente fue bajado de nuevo al equipo de los Minneapolis Millers, donde terminó con marca de 11-7 con efectividad de 4.42. En 1955 fue similar al año anterior, ya que Monzán dividió su tiempo entre AAA y Grandes Ligas. Comenzó con los Minneapolis Millers,
con récord de 7-1 y fue llamado de nuevo por los Gigantes, donde acumuló 4 triunfos, actuando con calidad de abridor y relevista, terminando con una efectividad de 3.99 en 92.2 innings lanzados. Cabe destacar que ese año, el 17 de agosto, Monzant lanzó su primer juego completo y consiguió la victoria 5-1 ante los Dodgers de Brooklyn, donde permitió solo 5 hits enfrentando al gran Jackie Robinson. De este año, 1955, tengo una pieza bastante particular en mi colección, que es una foto autografiada por el equipo completo de los Minneapolis Millers, donde por supuesto está Ramón Monzant. En 1956, comenzada la primavera y teniendo que incorporarse a los campos de entrenamiento, Monzant estuvo a punto de abandonar el equipo, ya que no planeaba reportarse debido a una enfermedad que padecía su madre y quería quedarse con ella en Venezuela. Eventualmente viajó a Estados Unidos para unirse al equipo y luego numerosas molestias también que presentó en su brazo de lanzar, su labor con los Gigantes, esa campaña se redujo solo a 4 actuaciones, de las cuales consiguió una sola victoria. Pero sorprendentemente, esa victoria representó la primera vez que un lanzador venezolano en Grandes Ligas coqueteaba con lanzar un no-hitter run, ya que el 29 de abril de 1956 los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Phillies de Filadelfia 8-1, donde Monzant solo permitió un imparable, que fue en el primer inning, producto de un batazo que el campo corto de los Gigantes, Alvin Dark, no pudo retener para hacer el lanzamiento a primera, pero de ahí en adelante sus lanzamientos fueron indescifrables. Monzant se percató de lo que había pasado luego de que terminó el juego y el público lo estaba aplaudiendo, porque él pensaba que como le hicieron una carrera en el primer inning, ya tenía hits en contras acumulados, pero solamente permitió un imparable. Así de cerca estuvo Monzant de lanzar un no-hitter run. Y este año 1956, a pesar de que había debutado 2 años antes en Grandes Ligas, en este año es que se emite la primera tarjeta de Grandes Ligas de Ramón Monzant, la Topps 1956. Esto es lo que se conoce como la Rookie Card de Ramón Monzant. Entrando el año de 1957, lamentablemente su madre falleció en el mes de abril y en consecuencia se incorporó a mediados del mes de mayo al equipo de los Gigantes. Estuvo toda la temporada con el equipo arriba en Grandes Ligas, pero dejó un récord de 3 victorias y 2 derrotas en 24 apariciones, actuando como abridores relevistas por 49.2 episodios. El 26 de agosto, el derecho zuliano relevó por 5.1 innings en los que tan solo permitió una carrera y los Gigantes de Nueva York finalmente derrotaron 17-3 a los Rojos de Cincinnati. Monzant, además de ganar el partido, particularmente ese día, batió 2 imparables en 2 turnos con 2 anotadas y una remolcada, la única vez que batió 2 indiscutibles en un juego. El 30 de septiembre de 1957, también Monzant pasó a quedar en el registro histórico como el último lanzador de los Gigantes de Nueva York en subir el montículo en el Polo Grounds, que era la sede del equipo estando en Nueva York, ya que se había anunciado que para la siguiente temporada el equipo se mudaría a San Francisco. Bueno, después de bastante investigar y después de buscar mucho, pude localizar el video original donde sale todo el relato de la ceremonia y lo que fue parte de este juego, y los dejo con algunas de las imágenes muy pocas veces vistas de Ramón Monzant y ese último juego en el Polo Grounds. Bill Rigney giving out some last minute instructions to the guys. Hank Sauer on your right. They're all posing for me. That's how informal this was. Here's Hank Sauer having a laugh. Bill Rigney in your center. And the ceremonies continue. Giants pitcher Ramon Monzant throws a home run shot to the right field stands by Johnny Powers, the last home run ever hit against the New York Giants at the Polo Grounds. Score 9-1. This game is history, just like the New York Giants. This game is over. It's done. En 1958, ahora formando parte de los nuevos Gigantes de San Francisco, tuvo su mejor temporada en las Grandes Ligas. Esta vez tuvo más participación como abridor, ya que durante la temporada
abrió 16 juegos obteniendo 8 victorias. Finalizó con una efectividad de 4.72, laborando por más de 150 innings, cifra top en su carrera en Grandes Ligas y sobrepasando los 90 ponches. Pero el día 24 de abril de esa temporada particularmente, tuvo también lo que es considerado por él mismo su mejor juego lanzado durante su trayectoria en Grandes Ligas, donde enfrentó a los poderosos Cachorros de Chicago de Ernie Banks, obteniendo la victoria 2 carreras por 0, lanzó el juego completo, permitiendo solo 4 hits y finalmente abanicó a Ernie Banks 3 veces durante el partido. Y si no me creen, bueno, escuchen a Monzant lo que opina acerca de este juego. Pero para mí, el mejor juego que yo piché fue cuando le di 9-0 a Chicago y ponché 3 veces a Ernie Banks, que daba 40 jonrones toda la temporada, shortstop del Chicago. Lo ponché 3 veces y ese fue el orgullo para mí. Ese fue mi juego porque gané 4-0 y ponché 3 veces a Ernie Banks. En este año 1958, a nivel de coleccionismo también ocurre algo bastante particular con Ramón Monzant. Esta es su tarjeta Topps del año 1958. Afortunadamente la tengo autografiada, pero este año ocurre algo bastante particular. Por primera vez, un jugador venezolano en una marca de tarjetas de Grandes Ligas es objeto de un error, ya que está su tarjeta normal, su tarjeta base del set, y también está esta que está en el set como Mike McCormick, o es el nombre que aparece en la tarjeta, pero el jugador de la foto es Ramón Monzant. En 1959, entrada la temporada de Grandes Ligas, Monzant estuvo fuera de acción. Luego de su mejor año estuvo a punto de retirarse, ya que decidió no reportarse al campo de entrenamiento de los Gigantes, ya que estaba exigiendo un mejor salario. Los Gigantes le ofrecían $11,000 por la temporada de 1959, pero Monzant exigía $12,000 libres de impuestos y además un adelanto de $5,000. Al no poder acordar nada, Monzant a principio de esa temporada se puso en la lista de retiro voluntario y durante ese año solo lanzó en Venezuela. Pero a finales de 1959, Monzant y los Gigantes pactaron un contrato de $11,500 para la temporada de 1960. Acá les muestro la tarjeta del año 1959 de Ramón Monzant, o mejor conocido como Raid, ya que esta era la abreviación que él tenía en Estados Unidos. Monzant finalmente se unió al equipo en 1960 y luego de participar en un solo encuentro fue enviado a la sucursal AAA del equipo, los Gigantes de Tacoma, donde estaba viendo acción constantemente y estaba teniendo buenas actuaciones como relevista. Los Gigantes lo enviaron para que se pusiera un poco a tono, pero tenían pensado llamarlo a Grandes Ligas en cualquier momento. Pero lamentablemente durante un juego, en un turno al bate, le mandaron a tocar la bola, pero Monzant decidió batear, consiguió un imparable, pero al correr las bases trató de alcanzar la segunda y mientras se deslizaba sufrió una lesión y se fracturó la pierna derecha y el tobillo, y allí lamentablemente prácticamente terminó su carrera en Grandes Ligas, ya que después de eso jamás volvió a lanzar en Estados Unidos, ya que estuvo fuera de pelota para recuperarse de esa lesión por bastante tiempo. Finalmente anunció su retiro en 1962, aún rechazando una oferta que le habían hecho los Gigantes para que volviera, pero él mismo dijo que el dolor de la lesión era muy fuerte y sus habilidades ya no eran las mismas, dejando así un récord en Grandes Ligas de 16 victorias y 21 derrotas con los Gigantes, tanto de Nueva York como de San Francisco. Y aquí tenemos la última tarjeta emitida de Ramón Monzant en Grandes Ligas, la Topps del año 1960. Acá les muestro también un par de fotografías autografiadas de Ramón, una con los Gigantes de Nueva York y una con los Gigantes de San Francisco que tengo dentro de mi colección. Ahora vamos a la parte favorita de muchos, ya que bastante gente me comentó que les gustan mucho los relatos de lo que hicieron estos personajes en nuestra pelota, porque a veces es más desconocido lo que hicieron en Venezuela que lo que hicieron en Grandes Ligas. Y bueno, regresando a Venezuela, Monzant, luego de su primera temporada bastante buena, en la campaña 53-54 con el Magallanes se convirtió en el primer lanzador en ganar 14 juegos y conseguir más de 100 ponches en una temporada en toda la historia de la liga hasta ese momento, ya dando evidentes muestras de que está convirtiéndose en un excelente lanzador. El 22 de octubre de 1953, Monzant establece una marca para lanzadores criollos al abanicar a 13 bateadores. Ese día, Magallanes derrotó a Gavilanes de Maracaibo 7 carreras por 1 en el llamado campeonato rotatorio, que terminó conquistando
el equipo de Pastora. Ese año, Monzant actuó como refuerzo del equipo Pastora en la Serie del Caribe llevada a cabo en San Juan, Puerto Rico. En la temporada siguiente, de 1954-55, el Magallanes obtiene su tercera corona en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Se titulan campeones y Monzant fue uno de los pilares fundamentales ya que consiguió 11 victorias para el equipo. Ese mismo año, el día 13 de enero de 1955, los lanzadores zulianos Ramón Monzant del Magallanes y José Carrao Bracho de los Leones del Caracas se enfrentaron en un sensacional duelo de picheo durante 12 innings que quedó 0-0, algo bastante cool. Ramón Monzant junto con el Magallanes, dirigidos por el cubano Lázaro Salazar, representaron a Venezuela en 1955 en la Serie del Caribe llevada a cabo en Caracas, donde ocurre un hecho inolvidable para muchos y que dio nacimiento a una frase del argot popular venezolano. El día 12 de febrero se lleva a cabo un juego entre Magallanes y Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico. Con el juego empatado a 2 carreras, en la parte alta del inning 11, el abridor Ramón Monzant se mantenía en la lomita por el conjunto venezolano. Y con un hombre en base, un tal Roberto Clemente, se enfrentaba a su compañero de equipo de los Gigantes de Nueva York, Willie Mays, por parte del equipo boricua. Particularmente, Willie Mays no había conectado un solo hit en la Serie del Caribe. Hasta ese momento llevaba de 12-0. Pero en ese turno logró conectarle un cuadrangular a Ramón Monzant en el estadio universitario para dejar el terreno al equipo del Magallanes. Luego de ese batazo, curiosamente, Mays consiguió 10 hits en 12 turnos al bate. Este juego terminó haciendo la diferencia para que Santurce se coronara campeón de la Serie del Caribe, pues Magallanes culminó segundo y Willie Mays terminó siendo el líder bate del torneo. Por lo que nace la frase "no te hagas el Willie Mays", que se usa como una referencia a alguien que está escondiendo su potencial o sus verdaderas habilidades, o como popularmente dice la gente, se está haciendo el loco. Cabe destacar que en este juego contra Santurce, que tenía una toletería temible, Monzant permitió 2 jonrones, uno por parte de Willie Mays y otro por parte de un tal Roberto Clemente. Imagínense ustedes enfrentar a estos dos fenómenos en una sola alineación. Y también dentro del equipo de los Cangrejeros de Santurce figuraba su gran amigo Rubén Gómez, que por cierto, estamos en la Serie del Caribe y Rubén Gómez y Willie Mays venían de ganar la Serie Mundial con los Gigantes en 1954. Esto es para que tengan una idea de lo que era el béisbol de esa época. Ahora bien, en la temporada de 1955-56, por tercera vez consecutiva, Monzant logra ganar 10 juegos, liderando el torneo en victorias y en ponches con 119. Esta temporada el Magallanes se retiró luego de un fracaso económico y a partir del torneo siguiente el equipo Oriente ocuparía su lugar y se integraría básicamente con el mismo roster de los jugadores que integraban el Magallanes, incluido Ramón Monzant. Ahora, entrada la temporada de 1957-58, ahora vistiendo el uniforme de los Indios de Oriente, Monzant fue el líder en ponches del campeonato con 87 y reforzó a los Industriales de Valencia en la Serie del Caribe de 1958 realizada en San Juan, Puerto Rico, donde Monzant ganó uno de los 2 únicos encuentros que ganó Venezuela en el torneo. Este lo ganó contra el Marianao de Cuba. En la inauguración del campeonato del año siguiente, en 1958-59, Monzant retiró a 20 bateadores consecutivos y dejó en 2 hits al Caracas. En esta temporada, con el equipo Oriente, Monzant logró alcanzar 109 ponches, logrando pasar por tercera vez en su carrera en Venezuela la barrera de los 100 ponches. Esta temporada, Oriente ganó el campeonato, jugando la final contra Rapiños, y asistieron a la Serie del Caribe en 1959, jugada nuevamente en Caracas. En la temporada de 1959-60, ya acechado por las lesiones, su frecuencia de juego bajó y solo tuvo 10 apariciones en la temporada. Pero particularmente esta temporada, dentro del equipo Oriente, fue parte de la rotación de picheo donde tuvo como compañeros de equipo al también zuliano José Carrao Bracho y al legendario Bob Gibson, que participó esa temporada con el Oriente. Monzant se mantuvo con el equipo de Oriente hasta su retiro en la temporada de 1961-62, donde vio acción en 13 juegos y decidió retirarse voluntariamente luego de 10 temporadas en el béisbol venezolano. Monzant, poseedor de una veloz recta y un gran slider, alcanzó 63 victorias en la liga, acumuló 657 ponches y mantuvo una efectividad de 2.91 por más de 900 innings lanzados. En el año 2000, Monzant fue seleccionado dentro del equipo del milenio del béisbol venezolano.
colocarse en una especie de tribuna, todos juntos, en lo que va a ser una foto histórica, una toma realmente trascendental, porque recogerá buena parte de la historia del béisbol venezolano. Bueno, allí tenemos a esa primera figura, a Ramón Monzán, y donde hoy vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un espectáculo donde veremos diferentes generaciones, peloteros retirados, otros activos y otros como coach o manager. Ahí tienen sus numeritos. 63 juegos ganados, 44 perdidos. Un año después, en el año 2001, Ramón Monzán falleció en el mes de agosto. Posteriormente, fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano en la clase del 2006 y en 2012 pasó a formar parte de los inmortales de los Navegantes del Magallanes. Finalmente, en 2018 fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Zuliano y aunque solo tuvo 10 años dentro del béisbol profesional, lo que alcanzó va mucho más allá. Antes cuando uno jugaba, lo que le gustaba era ganar. Cuando en mi vida yo llegaba y pichaba 5 innings, ¿no? Yo pichaba 9 innings, no 5 innings.